Atención inmediata a este reporte de última hora que sacude los cimientos de todo el hemisferio occidental. Caracas no solo está en calma, Caracas está bajo el control absoluto y silencioso de una bota militar invisible pero omnipresente. Tras la ejecución quirúrgica de la Operación Resolución Absoluta el pasado 3 de enero a la 1:01 de la madrugada, el tablero geopolítico ha sido despedazado. Nicolás Maduro, el hombre que se creía un titán intocable, ha pasado de los lujos de sus búnkeres secretos en Fuerte Tiuna a una celda húmeda y gris de apenas 5 metros cuadrados en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Los informes que llegan desde Nueva York son desgarradores para la cúpula chavista, pues aseguran que Maduro ha perdido completamente el juicio. Testigos dentro del penal relatan que el exdictador pasa las noches gritando consignas revolucionarias al techo de concreto, golpeando las paredes de metal hasta sangrar y exigiendo una banda presidencial que ya no existe. La caída ha sido total, pero lo que ha ocurrido hoy en el Palacio de Miraflores supera cualquier ficción. Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada por un tribunal supremo que ahora actúa bajo el pánico, ha recibido un mensaje directo que la ha dejado paralizada. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel han filtrado los detalles de una comunicación cifrada entre el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Donald Trump y la propia Delcy Rodríguez. Las palabras fueron letales. Trump no se anduvo con rodeos y le dejó claro que su título de presidenta es un espejismo técnico necesario para evitar un baño de sangre, pero que en la realidad ella es una subordinada de Washington. El mensaje fue contundente. O entregas cada gota de petróleo y cada gramo de oro bajo nuestras condiciones, o el próximo helicóptero que aterrice en el techo de Miraflores no vendrá a negociar, vendrá a extraer tu cabeza. Delcy Rodríguez, conocida por su retórica incendiaria, guardó un silencio sepulcral durante más de 10 minutos tras colgar el teléfono. La soberanía que tanto pregonaban ha sido canjeada por la supervivencia más básica. Estados Unidos no solo ha tomado el control de las decisiones estratégicas, sino que ha impuesto una vigilancia de grado militar sobre cada movimiento de los hermanos Rodríguez. Drones invisibles con tecnología de inteligencia artificial sobrevuelan sus residencias las 24 horas, mapeando no solo sus pasos, sino detectando incluso sus niveles de estrés mediante escáneres térmicos avanzados. La humillación es absoluta mientras Maduro se pudre en una cárcel de alta seguridad, enfrentando cargos que podrían sumar más de 1,000 años de prisión por narcoterrorismo y el tráfico de 10,000 toneladas de cocaína. Delcy Rodríguez ha tenido que aceptar el papel de liquidadora del régimen. Marco Rubio ha sido el arquitecto de esta arrodillada histórica. Le ha exigido la liberación inmediata de los más de 2,000 presos políticos, pero no de forma gradual, sino total y absoluta. La advertencia fue que, por cada día de retraso, un nuevo misil táctico sería lanzado contra los centros de mando de los colectivos armados. Estados Unidos ya ha demostrado que el sistema de defensa antiaérea ruso S-300, que costó miles de millones de dólares al pueblo venezolano, es chatarra frente a la tecnología de guerra electrónica estadounidense. El país está siendo administrado de facto desde la Casa Blanca y la orden es clara. Venezuela será reconstruida bajo el capitalismo más feroz y el petróleo fluirá directamente a las refinerías de Texas a precios de mercado controlados por el Departamento de Energía. Delcy Rodríguez ha comprendido que su única opción es ser la pieza que desmantele el monstruo que ella misma ayudó a crear o terminar en la misma oscuridad mental que hoy consume a su antiguo líder en las entrañas de Brooklyn. La magnitud del saqueo que los investigadores del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han descubierto en las últimas 72 horas desafía cualquier lógica contable previa. Mientras la población venezolana padecía una escasez de medicamentos que cobró miles de vidas, la red criminal tejida por Nicolás Maduro y su círculo íntimo logró desviar la astronómica cifra de 150,000 millones de dólares hacia paraísos fiscales y criptomonedas imposibles de rastrear hasta ahora. Esta cifra
que duplica las estimaciones anteriores de los analistas más críticos, representa el robo más grande en la historia de la humanidad realizado por una sola organización criminal con fachada de gobierno. Marco Rubio, en una comparecencia de prensa que dejó al mundo en vilo, mostró documentos desclasificados que vinculan directamente a Delcy Rodríguez con una red de empresas fantasma en los Emiratos Árabes y las Islas Caimán que manejaban flotas enteras de petroleros fantasma. La orden de Donald Trump ha sido implacable. Cada centavo de ese dinero será confiscado para financiar la ocupación administrativa y la reconstrucción total de la infraestructura venezolana que hoy está en ruinas. En el corazón de Caracas, el pánico ha derivado en una paranoia caníbal entre los jerarcas que aún no han sido arrestados. Diosdado Cabello, considerado por décadas el número 2 del régimen y el cerebro detrás del control militar, se encuentra actualmente atrincherado en un complejo subterráneo en la zona de El Hatillo, rodeado por una guardia pretoriana que, según informes de desertores, ha recibido órdenes de ejecutar a cualquier subordinado que sugiera la rendición. Sin embargo, la tecnología estadounidense ya ha vulnerado sus comunicaciones. Se sabe que Cabello ha intentado negociar su entrega a cambio de inmunidad para su familia, pero la respuesta de Washington ha sido un no rotundo. Para él no hay puentes de plata, solo una celda contigua a la de Maduro. El nivel de traición interna es tan alto que se rumorea que el propio Cabello entregó las coordenadas exactas de los búnkeres de almacenamiento de oro de Maduro a cambio de un par de horas de silencio de los drones de ataque que vigilan su perímetro. La desarticulación del cártel de los soles no está siendo un proceso diplomático, sino una limpieza quirúrgica donde el miedo es la principal arma de Estados Unidos. Mientras tanto, en la prisión de Brooklyn, el estado mental de Nicolás Maduro se ha deteriorado hasta un punto de no retorno. Los guardias del penal informan que el exdictador ha comenzado a sufrir alucinaciones vívidas en las que conversa con el espíritu de Hugo Chávez, rogándole perdón por haber destruido su legado. En sus momentos de mayor lucidez, Maduro estalla en una furia ciega, volcando su cama de metal y gritando que todavía es el comandante en jefe, mientras los otros reclusos responden con burlas que se escuchan en todo el pabellón de máxima seguridad. Los psiquiatras forenses sugieren que el choque de pasar de un poder absoluto y un lujo obsceno a la privación total de libertad ha quebrado su psiquis de manera permanente. No hay rastros del hombre que bailaba en televisión mientras el país se hundía. Hoy es solo un anciano quebrado que se niega a comer, convencido de que los agentes de la inteligencia estadounidense están envenenando su ración de pan con sustancias químicas para controlar sus pensamientos. La presión sobre Delcy Rodríguez ha escalado a niveles insoportables. Tras el silencio que siguió a su llamada con Marco Rubio y Trump, se le ha impuesto un plazo de 48 horas para entregar el inventario completo de las reservas de oro que permanecen en el Banco Central y en las bóvedas secretas de la selva amazónica. Estados Unidos ha desplegado una flota de portaaviones frente a las costas de La Guaira, no como una amenaza de invasión futura, sino como una presencia activa que ya controla el espacio aéreo y marítimo. Ningún avión, privado o militar, puede despegar de suelo venezolano sin un código de autorización emitido desde el Comando Sur en Florida. La soberanía de Venezuela ha dejado de existir en términos prácticos, siendo reemplazada por un protectorado de facto donde las leyes de emergencia dictadas desde Washington tienen más peso que cualquier decreto remanente de la era chavista. La caída de los Rodríguez es inminente y el mundo observa cómo el imperio del terror se desmorona desde adentro, devorado por su propia avaricia y la bota implacable de una justicia que tardó en llegar, pero que ahora golpea con la fuerza de 1000 martillos. La asfixia financiera impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha pasado de ser una serie de sanciones quirúrgicas a una demolición total del sistema económico que sostenía a la cúpula chavista. En una operación relámpago denominada Mercurio de Hierro, las fuerzas especiales estadounidenses, bajo las órdenes directas de Donald Trump,
han localizado y sellado un complejo de búnkeres subterráneos en la densa selva del estado Bolívar. Lo que encontraron dentro ha dejado mudos incluso a los analistas financieros más experimentados del Fondo Monetario Internacional. No se trata solo de lingotes de oro con el sello del Banco Central de Venezuela, sino de una reserva clandestina de más de 500 toneladas de oro puro, diamantes de sangre y platino, valorada en más de 250.000 millones de dólares. Este tesoro, que Maduro y los hermanos Rodríguez planeaban utilizar como moneda de cambio para su escape final hacia Turquía o Rusia, ahora está bajo custodia de la División de Activos Extranjeros de Washington. La revelación de que la cifra real del saqueo asciende a 500.000 millones de dólares ha provocado una ola de indignación global sin precedentes, situando a la cleptocracia venezolana como la organización más rapaz del siglo XXI. Marco Rubio, actuando con la autoridad delegada de la Casa Blanca, le entregó a Delcy Rodríguez una lista denominada Los Arquitectos del Terror. En este documento se detallan los nombres de 700 altos mandos militares y civiles que tienen un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente ante las autoridades de justicia transicional o ser considerados objetivos militares legítimos. La presión sobre Delcy es inhumana. Fuentes cercanas al Palacio de Miraflores aseguran que la vicepresidenta del régimen ha sufrido varios ataques de pánico en las últimas horas, viéndose obligada a firmar decretos que desmantelan su propio poder mientras es vigilada por agentes federales estadounidenses que ahora custodian su oficina. Trump ha sido claro en sus comunicaciones públicas: no habrá perdón para quienes oculten el dinero del pueblo venezolano. El presidente estadounidense ha declarado que cada dólar recuperado se destinará a un fondo de reconstrucción nacional que será gestionado directamente por una junta de expertos internacionales, dejando a los políticos venezolanos fuera de cualquier manejo de recursos. El impacto geopolítico es devastador para los aliados del antiguo régimen, China y Rusia, al ver la contundencia de la intervención económica y la captura de Maduro. Han comenzado un retiro táctico masivo. Pekín ha enviado una delegación de emergencia a Washington para negociar la deuda venezolana, reconociendo de facto que el chavismo ha muerto. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el silencio es interrumpido únicamente por el vuelo rasante de los aviones de combate estadounidenses que realizan maniobras de reconocimiento sobre los círculos del poder. La humillación de Delcy Rodríguez es total. Se le ha visto en grabaciones de seguridad internas del palacio, caminando de un lado a otro, hablando sola y revisando obsesivamente sus cuentas bancarias congeladas, que ahora muestran un saldo de $0. Su caída no es solo política, es existencial. Ella sabe que Marco Rubio tiene en sus manos las pruebas de sus vínculos con redes de tráfico de influencias en Europa que involucran a figuras de la política española, lo que podría llevarla a enfrentar juicios simultáneos en varios continentes. La narrativa oficial del régimen se ha desintegrado. Las estaciones de televisión estatales, que antes emitían propaganda a las 24 horas, ahora solo transmiten instrucciones de orden público emitidas por el Comando de Transición. El pánico ha llegado a tal punto que los colectivos armados, antes leales por dinero y miedo, han comenzado a entregar sus armas en los puestos de control estadounidenses a cambio de promesas de amnistía básica. La estructura de poder, que tardó 25 años en construirse, se ha evaporado en cuestión de días. Donald Trump ha transformado la crisis venezolana en su mayor triunfo de política exterior, demostrando que la presión máxima, cuando se ejecuta con una voluntad de hierro y una superioridad tecnológica abrumadora, puede arrodillar a cualquier tiranía. La pregunta ya no es si el régimen caerá, sino cuántos de sus miembros terminarán compartiendo el mismo destino que Nicolás Maduro
en las profundidades de las prisiones federales de máxima seguridad, donde la luz del sol es un recuerdo lejano y la justicia es la única ley que impera. La purga no se detiene en los pasillos de Miraflores. Mientras el mundo observa el colapso del alto mando, una tragedia silenciosa se desarrolla en los aeropuertos privados y las marinas de lujo de todo el Caribe. Los herederos del chavismo, los llamados bolichicos, que durante décadas vivieron en una burbuja de opulencia obscena, han intentado una huida desesperada que ha terminado en una captura masiva sin precedentes. Fuentes del Comando Sur confirman que 14 aviones privados, cargados con lingotes de oro y maletas llenas de billetes de $100, fueron interceptados en pleno vuelo por cazas F-22. Estos jóvenes, que nunca trabajaron un solo día de sus vidas, ahora se enfrentan a la realidad de las prisiones de máxima seguridad. Se estima que la fortuna acumulada solo por los hijos de la cúpula supera los $300,000 millones, una cifra que podría alimentar a todo el continente suramericano por una década. La orden de Donald Trump fue letal y directa. No dejen que escape ni una sola rata con el queso del pueblo. En el despacho principal de Miraflores, el ambiente es de un funeral eterno. Delcy Rodríguez, la mujer que una vez desafió a las potencias mundiales con su mirada gélida, ha sido reducida a una sombra de lo que fue. El momento exacto de su quiebre ocurrió hoy a las 10:15 de la mañana durante una videoconferencia forzada con Marco Rubio. El secretario de Estado, con una calma que aterraba, le proyectó en tiempo real las imágenes de las cuentas bancarias de su hermano Jorge y de ella misma pasando de miles de millones a cero absoluto. Pero el golpe de gracia no fue económico, sino existencial. Rubio le dijo textualmente: Delcy, hemos borrado tu rastro del sistema financiero mundial. Ya no existes para el mundo, solo existes para la justicia estadounidense. En ese instante, la mujer más poderosa de Venezuela se desplomó en su silla, incapaz de articular una sola palabra. El silencio duró tanto que los asesores presentes pensaron que había sufrido un colapso nervioso. No hubo gritos, no hubo retórica bolivariana, solo un vacío absoluto en su mirada mientras comprendía que su vida como reina del caos había terminado. Donald Trump, desde la oficina oval, ha reforzado esta presión psicológica con una serie de tweets y comunicados que han sido traducidos y lanzados mediante panfletos digitales sobre los cuarteles militares venezolanos. El mensaje es simple: la era de la cleptocracia ha sido borrada por la fuerza de la libertad. Los informes de inteligencia sugieren que el miedo ha paralizado incluso las funciones biológicas de los altos mandos. Se dice que varios generales han sufrido infartos masivos al ver que sus propiedades en Miami, España y Francia han sido confiscadas y convertidas en centros de refugio para migrantes venezolanos. La justicia no solo es legal, es poética. El plan de Estados Unidos no es una invasión tradicional, es una extirpación total de la médula espinal del régimen. Venezuela está bajo un bloqueo electrónico tan potente que ni siquiera las radios de onda corta del ejército funcionan. El país está en un limbo tecnológico donde solo la voz de Washington se escucha. La situación de Nicolás Maduro en Brooklyn ha empeorado drásticamente. El exdictador ha entrado en una fase de catatonia intermitente, interrumpida por brotes de violencia extrema contra el personal médico. Ha tenido que ser sedado profundamente después de intentar asfixiar a un enfermero al grito de que era un agente de la CIA enviado para robarle su ADN. Los médicos forenses indican que el nivel de estrés postraumático por la pérdida del poder absoluto está licuando sus capacidades cognitivas. Mientras tanto, en Caracas, Delcy Rodríguez ha sido obligada a grabar un mensaje que será emitido en las próximas horas, donde admite la derrota total y pide a las Fuerzas Armadas
que se entreguen sin condiciones. Este es el fin de una era de oscuridad y el inicio de una ocupación administrativa que promete transformar a Venezuela en la joya económica de América en menos de 5 años, bajo la tutela implacable de una administración estadounidense que no acepta prisioneros políticos, solo rendiciones incondicionales. La caída del alto mando militar venezolano ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en un desfile de humillación pública transmitido en tiempo real por satélites de alta resolución. En las últimas 24 horas, lo que quedaba de la estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha desintegrado como un castillo de naipes ante un huracán. Los informes que llegan desde el terreno confirman que más de 200 generales que una vez juraron lealtad eterna a la revolución han sido capturados mientras intentaban cruzar la frontera hacia Brasil, disfrazados de civiles o escondidos en camiones de carga. El caso más impactante ha sido la captura de Diosdado Cabello en las profundidades de un búnker fortificado en el estado Monagas. Las imágenes, filtradas intencionalmente por el Departamento de Estado, muestran al que fuera el hombre más temido de Venezuela arrodillado, con las manos temblorosas y suplicando por su vida ante un comando de fuerzas especiales que no pronunció una sola palabra. No hubo resistencia. Sus propios escoltas, tras recibir un mensaje de texto masivo prometiendo recompensas de $10 millones por cabeza, lo entregaron atado de pies y manos. Marco Rubio ha calificado esta operación como el fin de la era del miedo. Desde Washington se ha anunciado que la totalidad de las refinerías y los campos petroleros del país están ahora bajo la administración directa de una coalición de empresas estadounidenses liderada por Chevron y ExxonMobil, protegidas por contratistas de seguridad privada de élite. La producción, que estaba por los suelos, ha sido reactivada mediante una inversión de emergencia de $100 millones inyectada directamente por el Tesoro de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido enfático. El petróleo venezolano ya no financiará dictaduras, sino que servirá para pagar la deuda externa masiva y reconstruir cada hospital del país. Sin embargo, esta reconstrucción viene con un precio de control absoluto. Cada transacción financiera en el territorio venezolano es ahora monitoreada por un supercomputador en Maryland, asegurando que ni un solo centavo de dólar termine en manos de los antiguos colectivos armados, quienes están siendo cazados sistemáticamente por drones armados en las barriadas de Caracas. En el centro de detención de Brooklyn, la situación de Nicolás Maduro ha alcanzado un clímax de locura. Los informes médicos confidenciales indican que el exdictador ha perdido más de 30 kilos de peso y sufre de episodios de paranoia extrema, donde asegura que los muros de su celda le hablan con la voz de las víctimas de su régimen. Se dice que Maduro pasa las horas del patio caminando en círculos perfectos, murmurando cifras de producción de petróleo que no existen y exigiendo que se le sirvan banquetes que los guardias ignoran con frialdad. Su aislamiento es total. No se le permite contacto con ningún otro recluso ni acceso a noticias del exterior. Su única conexión con la realidad son los interrogatorios diarios de 12 horas conducidos por fiscales federales que buscan desvelar la ubicación de los últimos $100 millones ocultos en cuentas de bancos rusos y chinos. La presión es tan brutal que Maduro ha comenzado a delatar a cada uno de sus antiguos socios, incluyendo a los hermanos Rodríguez, en un intento desesperado por evitar la cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Delcy Rodríguez, por su parte, ha terminado de aceptar su papel como la liquidadora oficial de la soberanía venezolana. Hoy, bajo la mirada vigilante de Marco Rubio vía satélite, firmó la orden de disolución oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela y la entrega de todas las armas pesadas del ejército al control estadounidense. La humillación fue televisada. Se le obligó a leer un comunicado donde reconoce que la revolución fue una estafa criminal que saqueó más de $700 mil millones. Mientras leía,
Sus manos no dejaban de temblar y su voz se quebraba constantemente. Se informa que tras la grabación, Delcy sufrió un desmayo y tuvo que ser atendida por médicos militares estadounidenses. Ya no queda rastro de la mujer que desafiaba al imperio en la Organización de las Naciones Unidas. Hoy es una prisionera política en su propia oficina, esperando el momento en que un avión la traslade a ella también hacia el norte para enfrentar el mismo destino que su líder. El tablero ha sido limpiado y las piezas ahora se mueven según la voluntad de hierro de una administración en Washington que no tiene intención de dejar el poder en manos venezolanas hasta que el último vestigio del chavismo haya sido erradicado de la memoria colectiva. El acto final de esta tragedia geopolítica se ha consumado con una precisión quirúrgica que ha dejado al mundo en un estado de estupor absoluto. Mientras las excavadoras de construcción pesada enviadas por la administración de Donald Trump derriban sistemáticamente cada estatua y monumento dedicado a la revolución en el centro de Caracas, los auditores internacionales han llegado a una conclusión final que redefine la escala de la criminalidad global. El saqueo total perpetrado por la cúpula de Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez ha sido oficialmente cuantificado en $1 trillón. Esta cifra astronómica, que representa la totalidad de la riqueza generada por el país en las últimas 2 décadas, fue fragmentada en una red de túneles financieros que se extendía desde las minas de diamantes en el Amazonas hasta los bancos de sombra en Asia y el Medio Oriente. Donald Trump ha firmado hoy una orden ejecutiva sin precedentes para la repatriación de estos activos, declarando que cualquier nación o entidad financiera que intente ocultar estos fondos será borrada del sistema de comercio estadounidense de forma inmediata. La presión ha sido tan efectiva que incluso los paraísos fiscales más herméticos han comenzado a transferir los fondos a una cuenta de custodia en la Reserva Federal de Nueva York destinada a la reconstrucción total de Venezuela. En las entrañas del Centro de Detención Metropolitano, el destino de Nicolás Maduro ha sido sellado. Ya no se trata solo de un juicio por narcotráfico, sino de un proceso histórico por crímenes de lesa humanidad y el robo a gran escala de una nación entera. El exdictador ha sido trasladado a una unidad de contención especial donde las paredes son de cristal blindado y es vigilado las 24 horas por cámaras que transmiten su imagen directamente a una pantalla gigante instalada en la Plaza Bolívar de Caracas para que el pueblo pueda ver la caída del hombre que los oprimió. Los informes médicos indican que Maduro ha perdido completamente la conexión con la realidad, pasando sus días dibujando mapas de campos petroleros imaginarios en el suelo de su celda y ofreciendo ascensos militares a las sombras que proyectan las luces del penal. Su juicio, programado para iniciar en las próximas semanas, contará con el testimonio de más de 500 exfuncionarios de su propio gobierno que han aceptado cooperar para salvar sus propias vidas. La sentencia es una conclusión inevitable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Delcy Rodríguez, la última pieza del tablero, ha sido finalmente extraída del Palacio de Miraflores bajo una lluvia de abucheos de una multitud que ya no le teme a sus fusiles. Fue trasladada en un avión militar hacia una ubicación no revelada en territorio estadounidense, donde Marco Rubio la esperaba para recibir la firma de los últimos documentos que entregan el control total de las fuerzas de seguridad venezolanas a la Junta de Transición supervisada por Washington. El silencio de Delcy se ha vuelto permanente. Fuentes cercanas indican que no ha pronunciado una sola palabra desde que cruzó el espacio aéreo venezolano por última vez. Venezuela ha dejado de ser una zona de conflicto para convertirse en el laboratorio de reconstrucción nacional más ambicioso de la historia moderna. Bajo la supervisión de expertos estadounidenses, se ha implementado el uso del dólar como moneda oficial única, eliminando de golpe la inflación que pulverizó los ahorros de millones. Las nuevas fuerzas de orden público
entrenadas por asesores del Departamento de Justicia, patrullan las calles de las ciudades principales, donde el miedo ha sido reemplazado por una esperanza cautelosa pero firme. El mensaje final de esta operación es una advertencia para todos los regímenes autoritarios que aún operan en el hemisferio. La era de la impunidad ha terminado. Donald Trump y Marco Rubio han demostrado que la soberanía de un Estado no es un escudo para el crimen organizado y que la justicia estadounidense tiene un brazo lo suficientemente largo como para alcanzar a cualquiera, sin importar cuántos búnkeres o lingotes de oro posea. Venezuela inicia ahora un camino de 5 años de administración de emergencia, durante los cuales el país será transformado en una potencia energética de primer orden, libre de la sombra del socialismo y bajo la mirada vigilante de una potencia que no permitirá que la oscuridad regrese jamás. El imperio del terror de los Rodríguez y Maduro ha sido borrado de la faz de la tierra, dejando atrás solo las lecciones de una historia que nunca debe repetirse y una nación que vuelve a nacer entre las cenizas de la mayor estafa del siglo XXI.